hermano Eloy, muchísimas gracias por estar viendo el programa. Pues la verdad es que sí, había que rendirle tributo a esta gran banda, Led Zeppelin. Para aquellos que no conocen, el nombre de la canción se llama Black Dog, que es una de las más famosas de Led Zeppelin. Más adelante vamos a tener todavía otro clásico por ahí de la música. Alec Nasir, muchísimas gracias por estar mirando y escuchando el programa. Viridiana Prado, muchísimas gracias, mi queridísima Viridiana. Betes Laxcano, muchísimas gracias. Mi querido Eloy, dedícale un programa al ocultismo de Led Zeppelin. Híjole, es que la verdad es que no nada más sería un programa. Serían, yo creo que por lo menos unos 2 o 3 programas, porque realmente Led Zeppelin tenía mucho de ocultismo en la música, en todo lo que hacían. Ahorita vamos a platicar un poco más de la banda. Pues sí, la verdad es que si nos vamos a 2 o 3 programas, valdrán mucho la pena. Y ahora sí que, como decía el buen Chente Fernández, si ustedes siguen pidiendo temas, yo sigo haciendo programas. Y pues ya, vamos a entrar en un minutito, creo que, no, menos, como en 5, ya al aire. Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universus. Ya en prácticamente, si no me equivoco, la última semana del mes de agosto. Ya el año ya se nos fue, ya vienen las celebraciones de septiembre. En octubre hacemos pausa, después vienen celebraciones del Día de Muertos y finalmente la Navidad. Pues bien, este tema me lo pidieron vía correo electrónico y aprovechando eso, el medio de comunicación para que puedan estar en contacto conmigo es asmisael@gmail.com. Redes sociales, pues ya saben, primeramente en el Facebook nos pueden encontrar como Circo Volador, después como Circo Volador Radio y a un servidor como diagonal lordasmisael.montenegro de Lerts. En el Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador y a un servidor como lord-asmisael. Y en el Twitter, ahí de vez en cuando tuiteo algunas imágenes, algunas frases, nos pueden encontrar como @asmisael. Pues bien, el tema de hoy es acerca del ocultismo. Creo que cualquier persona cuando escucha nombrar la palabra ocultismo, pues se imagina toda clase de cosas, vamos a decir malvadas, ¿no? Pactos con el maligno, misas negras, brujería, etcétera, etcétera. Pues déjenme decirles que el ocultismo realmente no tiene nada que ver con ninguna de estas artes. ¿Se utiliza? Sí, pero como un origen no tiene que ver. El ocultismo es el manejo, digamos que un conjunto de manejo de conocimientos y prácticas de origen misterioso. La etimología de la palabra ocultismo viene del latín occultus, que quiere decir algo oculto, algo que no está a la simple vista de quien lo ve. En muchos momentos de la historia del hombre, lo que se designó como ocultismo estuvo prohibido, prácticamente so pena de muerte en los tiempos de la Inquisición, en España, en México, Alemania, etcétera, etcétera. El ocultismo, tal cual, nos da las pautas para adquirir cierto conocimiento en lo que se le llama ciencias ocultas. Muchas de ellas se siguen pues practicando, por ejemplo aquí en nuestro país, e incluso hubo un auge aquí en México. Para todas aquellas personas que vieron el flyer del día de hoy del programa, se darán cuenta que es una pintura, es una obra de arte. Pues bien,
Esa imagen que yo utilicé para el flyer en esta ocasión, pues es de una pintora de origen inglés, pero que pasó gran parte de su vida aquí en México. Me refiero a Leonora Carrington, una mujer sumamente interesante y una mujer sumamente talentosa. Se ve a simple vista en las obras. Pues bien, ahora, ¿qué es el ocultismo? Bien, tal cual no hay una forma de definirlo, es un compendio de varias artes, de varias ciencias. Está relacionado con creencias y con teorías que defienden la existencia de fenómenos que no poseen alguna explicación científica y por lo tanto el ocultismo se da a la tarea de explicar y a la vez de estudiar ciencias ocultas de un fenómeno para los cuales la ciencia no da una explicación al 100%. El concepto de lo oculto atrae sobre todo al espíritu y a su carácter inacible, a esta inquietud de saber, de conocer qué hay más allá, es decir, de lo que no es palpable, de lo que está más allá en determinado momento de nuestra comprensión, pero al estudiarlo está completamente ya a nuestro alcance del estudio, del entendimiento y llevándolo finalmente a la práctica. Ahora bien, se dice que el ocultismo, o a la gente que se le llamaba que era ocultista, era porque practicaba ritos y que incluso se dejaba llevar por mitos. Algunos ritos, algunas ciencias antiguas, como por ejemplo la alquimia, que sería la madre o la predecesora de lo que conocemos ahora como la química, la cosmología esotérica, la magia, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo hablo de magia o cuando quiero hablarles a ustedes de magia, no me refiero, vamos a llevarlo de un punto al punto A al punto B. No me refiero a sacar un conejo del sombrero y tampoco me refiero a desaparecer un elefante ante la vista de todos ustedes. La magia tal cual tiene diferentes puntos de vista, diferentes puntos también de llevarlo a la práctica. Se dice que la magia es una facultad, no es... se puede llegar a aprender, pero pocas son las personas que nacen realmente con la facultad de poder llevarla a cabo de cierta manera en la que puede ser utilizada obviamente para el bien, porque sabemos que hay dos corrientes, los que lo utilizan para el bien y los que lo utilizan para el mal. En nuestro país no se menciona abiertamente la palabra ocultismo u ocultista. Es decir, esta palabra era prácticamente secreta y se le daba más bien el nombre de magia. Los antiguos, y todavía hay gente que la lleva a la práctica, son los chamanes, es decir, el chamanismo, este contacto con algunos entes de algún otro plano astral, ya sea el bajo astral o el astral, yo lo denomino superior. Pues bien, lo oculto o tal cual, es decir, ocultismo, se mencionó por primera vez en las enseñanzas de algunos textos antiguos de origen egipcio, donde se pueden ubicar las enseñanzas de Hermes, el 3 veces grande. Pero no fue sino a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que la práctica de lo oculto brotó de una manera visible en Europa. Viene de Europa, es decir, algunas partes de Alemania, Francia y sobre todo Inglaterra, y de ahí hacia todo el mundo. En la medida en que la religiosidad católica, condenada cada vez más y más este ocultismo, es decir, este secretismo. Cuando hablamos de ocultismo no es algo malo, no es algo demoníaco, no es algo satánico. Simplemente es un conocimiento que ha pasado ya sea de generación en generación, de boca en boca o de libro tras libro. Y se le da este ocultismo precisamente para preservar ese conocimiento. Es decir, no tiene que ser un sinónimo de algo malo, de algo malvado, perdón. Ahora bien, regresando un poquito a lo que es el país, nuestro país, a México. En México se empezaron a cosechar algunas semillas del ocultismo en algunas tertulias, en algunas conversaciones, ya saben, a la luz de una vela,
tomando un café, un buen brandy, un buen whisky y de unas charlas que muy pocas veces terminaban temprano, varias veces terminaba hasta el otro día o en las madrugadas. Esto comenzaría en la época de la Nueva España. Pues bien, cuando ya entra el siglo XX en nuestro país, no se tenía la certeza total de lo que ocurría, de lo que realmente significaba ser ocultista o llevar esta tendencia del ocultismo. A las costas mexicanas se decía que no era todavía del todo seguro llegar a ellas, porque incluso si no llegaban los piratas, le podía caer a uno lo que se denominaba el Santo Oficio, es decir, la Inquisición. Si uno leía libros que la Inquisición, que la Iglesia Católica no apoyaba, que la Iglesia Católica no le daba el visto bueno, pues lo acusaban a uno de ser satánico, de ser diabólico, de ser adorador del maligno, siendo que esa gente, esos libros que poseían no eran realmente de hechicería o de magia negra. La mayoría de esos libros eran de herbolaria, es decir, medicina por medio de las hierbas. Pues bien, todo esto ocurriría después de nuestra independencia, es decir, de 1821, y pues creo que todos recordamos de la escuela todo ese ir y venir. Vendría Santana, vendría Maximiliano, vendría Benito Juárez, etc. Para allá a principios del siglo XX, por allá de los 1900, resulta que nuestro país, México, recibe una visita totalmente inesperada, nada más y nada menos que una persona que ya en las Europas, sobre todo en Inglaterra, era bastante conocido, y me refiero a Aleister Crowley. Este hombre que se decía que era un brujo, que era un hechicero, que era un hombre que era capaz de abrir portales tridimensionales, bidimensionales, y que tenía contacto con algunos entes. Cuando este hombre visita nuestro país, Aleister Crowley dejaría en sus memorias algunas menciones alusivas a su visita a las tierras mexicanas en su libro Las Confesiones de Aleister Crowley. Este hombre, que era poeta, pintor, investigador y, como se hacía llamar a sí mismo, mago, o también la gran bestia 666. Por ahí les voy a recordar que en mi canal de iBooks de programas, y también en mi Facebook, en la fanpage, mejor dicho, del programa, pueden encontrar el programa que dediqué a Aleister Crowley, de la vida y obra de este hombre que, sin lugar a dudas, fue una... ¿Cómo decirlo? La verdad es que fue todo un personaje. No hay un sinónimo, no hay una palabra que lo pueda describir en toda la extensión. Dejémoslo en que fue todo un gran personaje. Pues bien, cuando Aleister Crowley llega a México, se interesa propiamente en la mística de la geografía montañosa mexicana, especialmente en la simbología profunda que albergaba el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, e incluso algunas montañas sagradas de Tepoztlán. Durante su estancia en el centro del país, este hombre, aquí en tierras mexicanas, funda también la Orden Secreta de la Lámpara de la Luz Invisible, es decir, la Sacred Order of the Lamp of the Invisible Light, y lograría en ese entonces los 33 grados de la masonería, que ya en algún otro programa hablaremos un poco más al respecto. Pues bien, otras figuras sobresalientes del ocultismo a nivel internacional que se interesarían en nuestro país sería, por ejemplo, Madame Helena Blavatsky. Esta mujer que tendría mucho que ver con el movimiento nazi, vamos a llamarlo de esta manera, de aquella Alemania nazi entre 1939 y 1945. En su búsqueda de lo oculto, liderada principalmente por sus órdenes, esta mujer viajaría al Tíbet, a la India, a Egipto y también a América junto con su maestro, un hombre que se decía era iniciado del Oriental Rajput, de nombre Mahatma M.
Cuando ellos visitan el Cairo y posteriormente llegan a tierras mexicanas, se dan cuenta que nuestro país posee mucha sabiduría ancestral. Actualmente, para aquellas personas que tienen algún conocido, por ejemplo, que danza en el Zócalo, que tiene conocimientos de lo que es la herbolaria, los hongos alucinógenos que son medicinales, el temazcal, el ayahuasca, todo esto le llaman el camino. Pues bien, esta mujer, Madame Blavatsky, se empieza a interesar en lo que hoy denominamos el camino. Se da cuenta de que nosotros, es decir, nuestros antepasados de hace 100 años, a pesar de que han pasado casi 500 años de la conquista española, muchos pueblos, algunas regiones, sobre todo por ejemplo en Tlaxcala, en Guerrero, en Michoacán, siguen y llevan a cabo algunas ceremonias ancestrales, como es la del peyote y como la de es el hongo, que lamentablemente ahora se ha pervertido y que en aquel tiempo iba pues de la mano, iba dirigida por, creo que todos ustedes han escuchado, de María Sabina, una de las últimas mujeres sabias, una de las grandes chamanas mexicanas. Pues bien, hay una, yo no me, perdón, yo no les puedo decir que realmente sucedió, porque esto forma parte de un mito, de una leyenda urbana. Se dice por ahí que hubo un encuentro entre Madame Blavatsky y María Sabina, en la cual ambas compartirían ciertos conocimientos, una del lado europeo y la otra de nuestras raíces mexicanas. Ahora bien, de este boom, de este auge por el ocultismo en nuestro país, podemos hablar de, por ejemplo, el cuentista Pedro Castera, quien hablaba por medio de sus escritos, de sus cuentos, viajes celestes y espíritus en trascendencia. Pero también encontraríamos, por ejemplo, del lado de Sor Juana Inés de la Cruz, su inevitable interés por la cultura egipcia, que de alguna manera a ella la conduciría a un hermetismo acerca de lo que ella estudiaba y lo que ella sabía. Tenemos también, por ejemplo, a un Amado Nervo, quien también tuvo en sus épocas ocultistas, inspiradas en su mayoría por el misticismo de Oriente. Tenemos también una de las figuras más importantes políticamente, socialmente hablando. Tenemos a un Francisco I. Madero, que cuando era muy joven empezó a comprar revistas en inglés, que las traía desde Estados Unidos, en donde se hablaba del ocultismo, se hablaba de la lectura del tarot, se hablaba de la lectura de las estrellas, etcétera, etcétera. Francisco I. Madero fue un ocultista que se escuchará extraño, que no se ocultaba, es decir, que hacía, lo comentaba de viva voz, es decir, no lo ocultaba, que a él le gustaba toda esta cosas de los fantasmas, las energías, la comunicación con los muertos, y todo esto vendría a colación porque antes de que él se convirtiera en presidente del país, e incluso durante siendo el presidente del país, él presidiría y llevaría a cabo sesiones espiritistas. Estas sesiones espiritistas no son parte de un folclore, no son parte de una leyenda urbana. En el castillo de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, están, y uno las puede admirar, cartas e incluso manuscritos que se llevaban a cabo durante estas sesiones espiritistas, en las que, según estas cartas, Francisco I. Madero se comunicaba con su hermano fallecido muchos años atrás. En estas cartas uno puede leer cómo este ente o este espíritu de su hermano fallecido le hablaba, le aconsejaba, e incluso si tienen tiempo de visitar el castillo y si se dan a la tarea de leer estas cartas, van a notar que en una de ellas este espíritu, este ente, le advierte acerca de Victoriano Huerta, que tenga cuidado con él, que no le brinde toda su confianza. Lamentablemente Francisco I. Madero no hace caso y todos sabemos en qué termina todo aquello, en la llamada decena trágica,
en la aprehensión, el fusilamiento de no solamente el que era el presidente en aquel tiempo de nuestro país, de Madero, sino el que era su mano derecha, el señor José María Pino Suárez. El ocultismo, como les había mencionado, pues nos llega desde Europa, pero cuando llega aquí a nuestro país pega duro e incluso se llega a apoderarse, bueno, no apoderarse es una palabra, no podemos usarla, arraigarse, no solamente en algunas personas, sino incluso personas de abolengo, personas importantes de la política, como les he redactado. Pues bien, entre el año 1900 y el año 1979 ya existía en México, heredado de generación en generación, pero también de cierto modo afrancesado, la figura del espiritismo de medios mexicanos como por ejemplo Panchita, una mujer conocida en todo este ambiente del espiritismo y también del ocultismo. Se decía que esta mujer tenía el don de la curación mediante una especie de preparación espiritual. El ritmo de la práctica de este espiritismo, de algunas otras artes que son de las ciencias ocultas que vienen a englobar todo lo que es el espiritismo, e incluso se habla de que había otros personajes importantes de la política mexicana que no voy a nombrar porque no se tienen las bases, no se tienen la certeza, es decir, no hay un documento que avale tal, y que todo quedaría no solamente en una leyenda urbana, sino en un chisme de lavadero. Mi querido hermano Emanuel, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Desde aquí, de la ciudad, o andas trabajando allá por... andas por Tabasco, a veces andas en Chiapas, a veces andas en Cancún? Me gustaría que me dijeras en dónde andas mirando y escuchando. Tapachula, Panchita, Tapachula, por Dios, ya leo mal, por Dios. Mi querido hermano Jorge Panchita, yo creo que también te cayó el 20, ¿verdad? De por ahí lo que tenemos, ya saben, mi querido hermano Manuel y Jorge, de lo que estamos por ahí hablando. Pues esta persona, de hecho me estoy dando la tarea de buscar más información acerca de esta mujer llamada Panchita, porque dentro de lo que fue el ocultismo aquí en México, lo que fue las sesiones espiritistas, los mediums, chamanes, curanderos, esta mujer, que la verdad es que no hay muchos datos al respecto, pero esta mujer que pasa la historia como Panchita fue realmente sobresaliente. Toda esta incursión del ocultismo aquí en nuestro país. En cuanto yo tenga más información, obviamente yo se las haré llegar a todos ustedes por medio del programa. Pues bien, vamos a retomar un poquito para a todos aquellos que llegaron un poquito tarde a la transmisión. La palabra oculto se deriva del latín occultus, que quiere decir escondido, secreto, o también se le da el sinónimo de esotérico. Mi querido hermano Manuel, ya en la ciudad de la furia, o sea que estás aquí en Chilangolandia, mi querido. Qué bueno que estés aquí en la ciudad. Espero que estés en compañía de tu familia, estés compartiendo con tus seres queridos. Qué bueno, mi hermano, que estás aquí en la ciudad. Ahora bien, también lo oculto se refiere al conocimiento de lo paranormal e inexplicable, al contrario de la ciencia, que siempre va a buscar una manera de explicarlo, de buscar una respuesta a esa pregunta que alguien se ha de haber hecho. Así que como tal, la palabra ocultismo, o decir yo soy ocultista, no quiere decir que es algo malo, no quiere decir que uno adore al diablo, uno que ande por ahí con la ouija a medianoche, es decir, simplemente quiere decir que uno busca o que uno es conocedor de algo escondido o de algo secreto. Y al ser secreto no tendría, por qué ser algo malo. Algo secreto no es algo malo, simplemente que se guarda celosamente en secreto porque no está al alcance de cualquier persona, a menos de que esta persona sea merecedora o que esta persona llegara a comprender qué es lo que uno está tratando de decirle o está tratando de enseñarle. Volteando un poquito y regresando a lo que es el cassette, este boom
del ocultismo pues se daría en el siglo XX. Tenemos a muchas figuras importantes. Por allá en las Europas teníamos un Aleister Crowley con sus investigaciones, con sus invocaciones. Voy a hablar un poquito, ahorita lo que llegamos al corte, voy a hablar un poquito. Aleister Crowley fue un hombre bastante leído, bastante versado, bastante inteligente, pero que en cierto momento se perdería. Algunas personas creen que su mente se perdió cuando él empieza a leer cosas a las cuales no estaba todavía preparada, a invocar seres de los cuales él no estaba todavía preparado. Y bueno, este hombre tendría un ir y venir en diferentes lugares. Asistió y fue iniciado en la masonería, posteriormente fue expulsado porque él no iba muy acorde pues realmente con los lineamientos de lo que es la masonería. Posteriormente entraría en la Golden Dawn, es decir, el amanecer dorado, que tiene ciertas características entre masonería y ocultismo. También de ahí sería él expulsado y finalmente Aleister Crowley formaría su propia asociación a la cual él llamaría el Telema o el Lordis Tempis. Aún ahora todavía existe la sociedad, todavía uno se puede afiliar a el Telema y se siguen por ahí algunas cuestiones que este hombre llevaría. En su casa que tendría en Escocia, muy cerca del lago Ness, una casa que tiene muchas cuestiones esotéricas e incluso podríamos hablar de que está entre comillas poseída. Esta casa en la cual él haría muchas invocaciones, en la cual él abriría el portal y bueno, posteriormente la casa sería abandonada, sería vendida y sería rentada por algún tiempo por la mítica banda Led Zeppelin. Imagínense la pachangona ahí entre el LSD, la cocaína, las mujeres, el alcohol, la música. Ahí ellos se darán a la tarea de escribir canciones y de grabar también canciones, e incluso se dice que la vida de Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, daría un giro cuando él se pondrá en contacto con un ente del cual él le enseñaría, le hablaría, pero al parecer Jimmy Page pues no le tendría mucha paciencia, mucha importancia a este suceso. La casa todavía está, tengo entendido que todavía está en pie. No sé si ya pasó a manos del gobierno escocés o si está a la venta. Así que si tienen una lana por ahí guardada, váyanse a Google, vean en cuánto está la casita. La verdad es que esa casa guarda mucha energía, y no positiva, sino negativa, de todo lo que se llevó a cabo ahí por medio de Aleister Crowley. Pues ya estamos a la mitad del programa. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Vamos a darle con todo a las canciones viejitas pero bonitas. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Black Sabbath. Viene de, si no me equivoco, el primer álbum, y esto se llama Sabra Cadabra. Esto es Veritas Day Universus. No se me muevan de donde están. Para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
acabo de salir y resulta que hace rato como a las 6, no, como 5:30, cayó una tormentona loca y ahorita ya no. Y la verdad es que aquí adentro de cabina se siente muchísimo, muchísimo calor. Para aquellas personas que están todavía fuera de sus casas, espero que lleven abrigo, chamarra y sombrilla, porque la verdad que el clima está de locos aquí en la Ciudad de México. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Ya les di una pequeña repasada de la historia, en lo que consiste el ocultismo. Pero realmente, ¿a qué se dedica el ocultismo? Pues bien, el ocultismo se dedica al estudio de las llamadas ciencias ocultas, o también conocidas como ciencias herméticas y esotéricas. ¿Qué estudian estas ciencias o de qué va el asunto? Bueno, como por ejemplo los secretos del universo, los misterios como la magia, la alquimia, el espiritismo, la astrología, la adivinación y la percepción extrasensorial. Sus principales bases se encuentran en enseñanzas originarias del Mediterráneo oriental como el gnosticismo, el hermetismo, el neoplatonismo y la cábala. En la India, por ejemplo, existe la filosofía del gnosticismo, el hermetismo y algo a lo que ellos llaman como el séptimo darsana. Aunque solo hay 6 darsanas, que estos vienen de la escuela de filosofía, conocido por los profanos, ya que estas ciencias están ocultas por el vulgo, manteniéndose así por los siglos de los siglos, es decir, hasta que alguien es realmente merecedor de tener este conocimiento, no se le devela. La razón de esto es que se considera que no serían apreciadas por los que han recibido una educación egoísta, quienes incluso podrían hacer mal uso de ellas, convirtiendo cada ciencia en lo que llamamos o lo que conocemos como magia negra. Y los incultos que simplemente no entenderían de qué se les está hablando. En ocasiones, la filosofía esotérica, como por ejemplo la cábala, presentan una literatura incomprendible, que pareciera sin sentido para gente que no tiene un conocimiento de atrás a lo que va. Ahí es cuando aparece el ocultismo. Cuando ustedes pues pueden buscar en internet qué es la cábala, cómo se estudia, pero hay ciertas partes del estudio de la cábala que no van a encontrar en internet, que no van a encontrar en libros, que tienen que ir a lugares en donde se estudie la cábala y, entre comillas, ser merecedores de recibir este conocimiento. Ahora bien, por la palabra oculto, cada vez será menos oculto y más creciente la develación de misterios y de el conocimiento. Desde el inicio de la humanidad han existido prácticas esotéricas, así que algunos datos de los cuales ahora tenemos de primera mano no son del todo ocultos. Por ejemplo, en la época del Renacimiento, el hombre llamado Cornelio Agripa, el cual sería un erudito alemán, este señor fue filósofo, médico, abogado, astrónomo, teólogo y mago. En su tratado de 1531, llamado Die Culta Philosophie Libertris, reunió todo el conocimiento que él había aprendido en ese tiempo e incluso conocimiento del cual no tenían algunas personas esta manera fácil de llegar a él. Y en este libro él habla sobre astrología, sobre magia, alquimia, medicina, filosofía, pero respaldando cada una de estas corrientes de una manera teórica. Tenemos a otro personaje muy importante al cual no se le ha dado el nombre de ocultista, pero que si revisamos su vida, su obra,
realmente este hombre lo fue. Me refiero a Leonardo da Vinci. Este hombre que fue pintor, anatomista, artista, inventor, músico, filósofo y muchas otras más cuestiones que se daría a conocer. Se dice que de todas las obras que él haría y de todos los inventos, el de mayor importancia y el que escondería más secretos, o es decir, la obra pictográfica ocultista por excelencia, sería La Última Cena. Para todas aquellas personas que han leído el libro y que han visto la película del Código da Vinci, en cierta parte hablan de este cuadro que realmente no es un cuadro, es un mural que lamentablemente de él hoy en día queda muy poco por las erosiones del tiempo. Tengo entendido que hoy en día se encuentra en una cámara hermética, se puede llegar a visitar, pero solamente le dan a uno unos pocos minutos para apreciarlo. En esta obra de La Última Cena, Da Vinci, entre comillas, ocultaría ciertos detalles como, por ejemplo, la relación entre Jesús y María Magdalena, la envidia e incluso la traición del apóstol Pedro hacia María Magdalena y obviamente hacia su maestro Jesucristo. Otros de los grandes ocultistas por excelencia, de los cuales todavía son respetados hoy en día, es el señor Eliphas Levi, al cual hoy en día le debemos esta representación de lo que llamamos Baphomet. Hay dos tipos de Baphomet. Uno que es un círculo y que en medio trae la cara de un macho cabrío y que viene metido en una estrella de 5 puntas. Dos de las puntas van hacia arriba y una hacia abajo, el cual se le ha de cierta manera se le da el símbolo del satanismo, pero la imagen que Eliphas Levi crearía del Baphomet es totalmente diferente. Tenemos a un ser que es hermafrodita, que posee senos de mujer, pero también posee un falo masculino, que tiene una mano hacia arriba y una hacia abajo, que es la definición de cómo es arriba, así es abajo. Este hombre, que fue un ocultista, que fue un mago, que fue un sabio también, escribiría muchos conceptos acerca de lo que es el ocultismo y que hoy en día es base de estudio de muchas personas que desean meterse en lo que es aprender o de saber más acerca del ocultismo. Por allá del año de 1845 comienza a mostrar nociones esotéricas mediante publicaciones. Por ejemplo, tenemos el libro de las lágrimas, y también uno de los libros más conocidos no solamente a nivel mundial sino a nivel nacional. Es un libro que se le llama Dogma y Ritual de la Alta Magia. Si ustedes no tienen conocimiento previo de lo que es el esoterismo, de lo que es el ocultismo, la verdad es que pueden leer el libro y no van a entender gran cosa. Pero si tienen previo conocimiento, van a encontrar gran conocimiento en estas páginas. Les decía que es un libro por excelencia conocido, porque incluso, por ahí pregúntenle a su mamá, pregúntenle a la abuelita, de una telenovela de hace un titipuchal de años que se llamó El Maleficio, que fue producida, que fue protagonizada por el señor telenovela. No recuerdo ahorita el nombre, por ahí si algunas de las gentes que me están escuchando me pueden dar el nombre, no recuerdo, tiene pocos años que murió el señor. Pues bien, en esa novela aparecía este libro llamado Dogma y Ritual de Alta Magia. Algunos otros personajes importantes, esotéricamente hablando, ocultísticamente hablando, han pasado a la historia. Hace ratito hablaba, por ejemplo, de Madame Blavatsky, que por ahí de los años finales de los 30, principios de los 40 del siglo pasado, pues sería convocada por Himmler, la mano derecha de Adolfo Hitler, para que ella le revelara ciertos secretos. Es decir, Hitler y
Himmler serían conocidos como ocultistas. Lamentablemente el conocimiento que ellos pudieran tener a lo largo de su carrera, pues no lo utilizaron de una manera, vamos a llamarla amigable. Una vez que uno recibe cierto conocimiento, uno posee también el libre albedrío de saber para qué va a utilizar ese conocimiento, si lo va a compartir con alguien, si va a ser nada más para uno mismo o si lo va a utilizar para el mal, como en el caso de Himmler. Otro personaje muy importante hablando del ocultismo fue Alice Bailey y lo que se denominaría la escuela arcana. Esta corriente es la antecedente inmediatamente al movimiento de la nueva era de los maestros ascendidos, siendo uno de ellos un personaje llamado Dewal Kul, un maestro tibetano que supuestamente le dictaría telepáticamente la mayor parte de las obras de la escuela arcana a esta mujer, Alice Bailey. Es decir, cuando se tiene conocimiento de estas ciencias ocultas, uno es capaz de realizar ciertas cuestiones. En el caso de este personaje de Warcool, él tenía y poseía y ya había utilizado de manera muy propia lo que era la comunicación telepática. Es decir, se podía comunicar con otra persona a través de la mente. Podía estar en el mismo país o podía estar al otro lado del mundo. Viridiana Prado me dice, Ernesto Alonso, exactamente, Ernesto Alonso era el señor telenovela. Pues bien, de hecho por ahí en algún otro momento les contaré la historia extraña acerca de un cuadro que se veía en toda la telenovela del Maleficio, que finalmente en el último capítulo este cuadro pues le prenden fuego, pero gente que estuvo ese día en la grabación diría que el cuadro tendría algo extraño y que durante las grabaciones anteriores al último capítulo algo extraño, algo indescriptible pasaría con ese cuadro. Este cuadro de un personaje que no era Ernesto Alonso, pero que se parecía a él y por eso lo utilizaron para la telenovela. Bueno, eso ya es antes de que me caiga la voladora con Pati Chapoy y con Pepillo Vigel. En algún momento se los platicaré porque eso es lo que se platicaba en pasillos de Televisa por ahí de los años 70, 80 y todavía mediados de los 90. Miren, y a manera de ir cerrando el programa, mucho conocimiento está al alcance de nosotros, ya sea por medio de libros, por medio de la internet, que uno puede bajarse grimorios, libros de invocaciones. Por ahí hay un libro muy que ha sido de boca de muchas personas, me refiero a la Biblia satánica. La verdad es que este libro, de todos los esotéricos que ustedes puedan encontrar y leer, la Biblia satánica escrita por Anton Zador Lavey, fundador de la Iglesia de Satanás por allá de 1966, es uno de los más inofensivos que se puedan encontrar. Pero el otro lado de la moneda son los demás libros. Incluso este libro del cual les había comentado de Eliphas Levi, de el ritual de dogma y ritual de alta magia, si no tienen el conocimiento, la preparación, sobre todo psicológica y espiritual, incluso leer este libro les acarrearía muchísimos problemas. Cuando el espiritismo de cierta manera evoluciona, es decir, ya no se congregan varias personas alrededor de una mesa y empiezan a tratar de comunicarse con un muerto o con un ente. Esto evoluciona y forma a ser lo que ahora conocemos como la tabla Ouija. Es decir, se puede tener contacto, entre comillas, con un ente, pero el utilizar una tabla Ouija conlleva muchísimos riesgos, porque es una puerta que ustedes pueden abrir con mucha facilidad, pero que para cerrar dicha puerta les acarrearía muchísimos problemas e incluso podría traerles la muerte y la desgracia no solamente a ustedes, sino a quienes le rodean. El ocultismo ha sido satanizado durante muchos años por aquellas personas que no comprendían, por aquellas personas que estaba su mente cerrada, que estaba bloqueada.
Y no es que yo personalmente trate de ponerme en una especie de contra de la Iglesia Católica, pero realmente la Iglesia Católica sería la encargada de poner dichas etiquetas satánicas para el ocultismo. Realmente las personas que hace 200, 300, 400, hace 20 años se denominaban ocultistas, de aquellas ciencias de las cuales rigen de una u otra forma nuestras vidas. Hoy en día se está dando otra vez un boom, pero eso no quiere decir que sea bueno, sino que han aparecido también en escena personas que no tienen idea de lo que están hablando, que no tienen idea de esa puerta que están abriendo, y que finalmente aquello termina pues de cierto modo en desgracia, como por ejemplo jugar la ouija, tratar de invocar al demonio, ya saben, sus pentagramas, sus velas oscuras a medianoche, o con algunos juegos inofensivos como sería el de hace pues creo que ya un año, año y medio, el famoso Charlie Charlie. El conocimiento abre muchas puertas, pero si uno no está preparado para recibir dicho conocimiento, puede resultar contraproducente. En el mejor de los casos, no importa cuántos libros lean ustedes, no importa cuántas invocaciones hagan, si no logran comprenderlo, no van a encontrar nada bueno. En el peor de los casos, si realmente no saben en lo que se están metiendo, puede llegar a desencadenar una serie de eventos que podría terminar en una tragedia, no solamente para ustedes, sino para quienes les rodean. Pues bien, ya estamos en la recta final del programa, y el hecho de que yo hablara hoy en día acerca del ocultismo, pues por una parte sería que me lo pidieron vía correo electrónico, y por otra parte porque hay que hablar de ciertas cuestiones de las cuales están mal interpretadas, que están mal escuchadas y también mal practicadas. El conocimiento está ahí, al alcance de todos nosotros. Que lo entendamos es algo diferente, y posteriormente para qué lo utilicemos también es cosa muy aparte. Se puede utilizar simplemente como el saber, como el ampliar nuestra mente, al ampliar nuestro conocimiento, o se puede utilizar para desviar el cauce de dichos conocimientos, que les repito, no terminará nada bien. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy en el programa Veritas de Universo. Les agradezco muchísimo a las personas que vieron la transmisión en vivo, para aquellas personas que van a ver esta repetición del programa en unos minutos, y también aquellas personas que van a escuchar a través de la página www.circovolador/radio el día domingo en punto de las 7 de la noche. Por ahí aparece el podcast del programa. Les recuerdo que estoy abierto a dudas, comentarios, sugerencias de este programa. Si ustedes quieren que hable de un tema en específico, con mucho gusto lo abordaré, me prepararé y compartiré con todos ustedes dicho tema. Vámonos ya cerrando, y esto que vamos a escuchar es para aquellas personas que les gusta la música clásica, pero también con ciertos toques de la guitarra eléctrica y el heavy metal. Esta es una versión heavy metal de Moonlight de Beethoven. Les va a gustar, yo sé que les va a gustar, escúchenla, y los voy a dejar con mi compañero Jorge Grajales en el programa Asia. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Gracias al ingeniero Ariel, que está allá en la consola, en los controles. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Larga vida y prosperidad a todos ustedes. Gracias.